Vamos a empezar un poco con con un pequeño repaso de lo que vimos al final de ayer, sobre todo. Entonces, bueno, estuvimos viendo primero los tipos de etiquetadores que no necesitaban un corpus ya previamente etiquetado manualmente para entrenarse y para poder funcionar. Entonces, bueno, estos son los típicos basados en reglas que ya os conté, escritas manualmente para que haga las cosas y etiquete pues según las palabras que vayan apareciendo, las etiquetas previas y demás. Los etiquetadores que se llaman no supervisados, que aquí ya se lanzaban al barro directamente, no tienen ni siquiera les dices qué etiquetas quieres que pongan, ni le das ejemplos ni nada. Él solo se fija en cómo van apareciendo las palabras para agruparlas y asignarles unas ciertas clasificaciones, unas ciertas etiquetas que luego, en principio, con un 70 o un 80% de efectividad no me sale la palabra, se corresponden con las etiquetas que realmente se les pondría. Luego los basados en el algoritmo de esperanza maximización, que aquí, bueno, tampoco tenéis que saber mucho más allá del propio nombre, y que son los que tienen una gramática de enegramas y un diccionario, entonces tiran de eso para ir viendo qué etiquetas les ponen, y también tienen un 80 o un 90% de corrección, de precisión. Y que estos están quizás sobreestimados con las trampitas que ya os dije, de que se hacían el lexicón directamente con las propias palabras del corpus etiquetado que supuestamente no utilizaban solamente para hacer el lexicón y luego para hacer la corrección, la evaluación del sistema, pero que eso hacía que hubiera una cierta ventaja. Por favor, ¿podéis...? Ay, Maite. Sí, no, bueno, yo creo que entra un poco por los dos lados. Sí, no se nota mucho. Bueno, las trampitas estas, porque tenían un lexicón ya perfectamente adaptado, que tenía todas las palabras, no había ninguna palabra que no fuera conocida, y además tampoco había las etiquetas raras que se les puede asignar a muchas palabras, pues según el tamaño del corpus, pues tampoco van a aparecer. Y luego estaban los sistemas de transferencia de modelos, que es, bueno, pues si tengo toda una serie de herramientas en inglés y ahora quiero estudiar el arameo antiguo, pues tengo aquí un diccionario que se ha creado un tipo que sabe mucho de esto y pim, pam, no sé qué, pum, y entonces hago algo que funciona hasta en un 80% de precisión. Y luego estaban los que habíamos visto que sí que necesitan un corpus previamente etiquetado, lo cual realmente es un hándicap bastante grande porque no hay tantas lenguas en el mundo, no sé, igual 100 o algo así, que tengan las herramientas para hacer esto, principalmente pues el corpus esté etiquetado de un tamaño pues entre medio millón, a partir de 1 millón ya suelen ser los resultados que normalmente se publican en artículos y demás, pero bueno, pues últimamente pues cuanto más pasa el tiempo cada vez son más grandes los lexicones que se utilizan. Estos todos, independientemente de cómo estén creados, pues tienen una precisión de en torno al 96-98%, que depende pues de la lengua a la que se apliquen, del propio corpus que se esté usando para evaluar, del tipo de etiquetas que se estén poniendo y estas cosas. Entonces habíamos visto los modelos, los que están basados en un modelo oculto de Markov, que esto ya habíamos visto, que es una secuencia de estados ocultos que no podemos saber y que son las que queremos intentar precisar porque son las etiquetas que buscamos, y tenemos unas emisiones visibles que son las palabras, los tokens que vamos a tener que etiquetar. Entonces se hacía la asunción de que cada etiqueta, el estado, solamente dependía de la etiqueta anterior, del estado anterior, y que a su vez cada palabra solamente depende, token solamente, bueno, que es lo que se llama la emisión o la observación, solamente depende del estado en el que se encuentre el sistema en ese momento. Entonces había una serie de componentes que eran los que formaban el sistema para, bueno, cuando se entrenaban son los datos que se quieren rellenar para luego posteriormente aplicarlos para el etiquetado, y que era, bueno, pues el conjunto de estados, el conjunto de etiquetas que hay, el conjunto de tokens distintos que hay, y luego una serie de... Bueno, esto no es una matriz, el conjunto, digamos, de las probabilidades de inicio de cada una de esas etiquetas, es decir, con qué probabilidad comienza una frase sin tener un estado previo que le esté constriñendo allí a
bueno, a seguir la tónica esta del modelo oculto de Markov, de que la etiqueta solamente depende de la etiqueta anterior, que es lo que se llama pi. Y esto también lo podéis ver con otros nombres según dónde, pero bueno, normalmente es esto, pues las probabilidades iniciales, luego están las probabilidades de transición de un estado a otro, que es una matriz es una matriz cuadrada que cada una de las dimensiones es el tamaño del número de etiquetas que existe, y luego está la probabilidad de las emisiones, que es el conjunto este que aparece aquí, B, o sea, perdón, la matriz, que bueno, indica la probabilidad de emisión estando en una cierta etiqueta, qué probabilidad hay de emitir un cierto token. Os podéis imaginar que esta matriz es muy grande y mucho grande, que decía algún presidente. El caso es que, esto ya lo vimos ayer, sobre esto, bueno, aquí es un poco la aplicación, las probabilidades de transición afectan pues eso, de un estado al siguiente, las probabilidades de emisión afectan del estado a la etiqueta que es esta, perdón, la etiqueta al token que se está produciendo. O sea, recordemos que aquí la idea es como que la etiqueta produce el token, no que el token produce la etiqueta. Y aquí hay una serie de... Bueno, como un resumen, ayer os comenté que faltaba por ahí la pi, y esto en realidad no, porque si os fijáis ahí, la primera probabilidad de transición es la probabilidad del estado i, que sería el 1, porque en el productorio este va de i1 a t, teniendo en cuenta que el estado anterior es el estado 0, que el estado, o sea, esa probabilidad la probabilidad del estado 0, el inicial, el ninguno, al primero, es lo que sería el valor de pi. Y bueno, no tenéis que fijaros demasiado en esta fórmula, no os voy a preguntar en ningún momento que la calculéis. Sobre esto sí que os puedo preguntar a lo mejor que os dé un mini corpus de 3 frases y que os calculéis las matrices y demás, porque eso se hace simplemente contando y no hay ningún problema. Teorema de Bayes. Y luego estaban, bueno, esto todavía, los problemas que tiene, que es muy simple, simplemente, valga la redundancia, decir que una etiqueta pues depende de la anterior y punto. Y además esto a lo mejor en inglés tiene más sentido, pero hay otras lenguas donde tiene menos sentido que en inglés. El tema de cómo crece geométricamente el tamaño de todos los elementos que forman el sistema, las matrices estas que tienen un multiplicador ahí del número de etiquetas por el número de tokens distintos. Entonces se utiliza el algoritmo de Viterbi para no tener que calcular a fuerza bruta pues todas las probabilidades, todas las posibilidades que hay de una frase y luego fijarse en la probabilidad que es, o aplicando la fórmula de las probabilidades condicionadas, bueno, la anterior de la probabilidad de emisión, por la probabilidad de transición y demás, y las probabilidades iniciales, y entonces quedarse con la mejor. Entonces se utiliza este algoritmo que lo simplifica, no siempre se llega al resultado óptimo, pero bueno, merece la pena en tanto en cuanto... ayer os comentaba simplemente en una frase de 80 palabras que tampoco es que fuera especialmente ambigua, que solamente para analizar esa frase haría falta analizar 4.000 billones de posibilidades distintas, con lo cual te puedes... Igual a papel y lápiz no lo haces en una tarde. Luego están... Pues el problema de las palabras desconocidas, que en principio tienen probabilidad 0, porque al hacer el recuento no han aparecido, entonces si le aplicas probabilidad 0 a algo que se está multiplicando, te va a dar la probabilidad de todo 0, y entonces todas las combinaciones de etiquetas para una frase que tú quieras etiquetar, que tengan alguna palabra que no se haya visto etiquetada así nunca en el corpus, pues van a tener probabilidad 0. Y esto, bueno, sería un poco equivalente a decir que esas frases son agramaticales y que no pueden ocurrir porque nunca lo vamos a etiquetar así. Entonces estaba el tema de que hacían, bueno, los heurísticos estos que iban, pues vamos a, por ejemplo, a darle una pequeña probabilidad a las que no se ven nunca para que así no tengan un valor 0, y a lo mejor en realidad esto está promocionando que el resto de etiquetas que tiene alrededor suban mucho la probabilidad y que en un momento dado sí que podamos escoger una opción que contenga una etiqueta de estas que no se ha visto previamente en el corpus, porque quizá el corpus sea demasiado pequeño como para haber visto eso. También el tema de utilizar, bueno, pues fijarse en prefijos, sufijos, que si lleva mayúsculas, que si no, cosas de estas, así un poco de andar por casa, digamos, sin muchísima ciencia detrás, para decir, bueno, le vamos a dar tal probabilidad, no lo conocemos, pero quizá tenga esta etiqueta, pues esto, si empieza por un nombre propio y no está a principio de frase, perdón, empieza por un carácter en mayúscula y no está a inicio de frase, pues lo más normal es que sea un nombre propio.
Luego hay variantes como un etiquetador que es bastante famoso, que es el de Brill y que suele aparecer mucho en los artículos, que está basado en un sistema de modelo oculto de Markov con una serie de reglas que se aplican posteriormente. Esto consigue, aparte, bueno, lo que consigue es que empiezas a etiquetar y por las propias reglas que tiene, basadas en la gramática de la lengua que esté utilizando, pues hay una serie de combinaciones que ya te las quita. No sabría decir ahora, pero en inglés supongo que, bueno, por decir algo, 3 preposiciones seguidas no van a... no son... ¿Eh? 3, sí. 3, a ver, por ejemplo, no, o sea, lo decía por decir, no sabía. Con un pasivo, she was looking at out of the, No lo sé, a lo mejor existe alguna, pero bueno, era un ejemplo de, por poner algo, va a poner 3 conjunciones seguidas, o yo qué sé, ya si me quiero asegurar, pues 10 verbos seguidos, en principio no va a aparecer sin que haya por lo menos una coma entre medias, ¿no? Si son imperativos, igual sí. El caso es que, bueno, pues estas combinaciones las eliminan y con eso se cargan del árbol de posibilidades, digamos, un montón de ramas, con lo cual hace que todo sea, aparte de que sea más rápido, también es más seguro en el sentido de que no se va a escoger una combinación que realmente sea gramatical y que no se pueda dar. Está luego el tema de los que mezclan estos con árboles binarios. Bueno, esto es sobre todo en relación a las etiquetas que ya se han asignado. Cuando se encuentra una palabra que no se reconoce, pues lo que se hace es, en vez de andar mirando la probabilidad del token con respecto a la etiqueta y tal, se ven cosas que parecen bastante lógicas, pues como que según las etiquetas previas que ya hayamos asignado, cuál tendría que ser probabilísticamente la siguiente etiqueta que siguiera esa frase sin tener en cuenta siquiera temas de los tokens que hay y demás. Luego está el modelo, esto ya lo dejamos un poco a medias aquí, los modelos de Markov de máxima entropía, que se parecen bastante bueno, al ser estadísticos van a ser a la fuerza bastante parecidos porque también se basan en andar contando las apariciones de cosas. Y lo que ocurre es que, digamos que calcula las probabilidades del derecho. No me lo toméis esto muy al pie de la letra, pero en el sentido de que no se trata de calcular la probabilidad. Si yo estoy en un estado de qué token va a generar y entonces según eso yo miro cuál es el token que tengo y cuál debería ser la etiqueta que proporcionara una mayor probabilidad de generar ese token, sino a la inversa. Basándome en el token, yo miro qué probabilidades tiene una u otra etiqueta de aparecer. Por eso aquí en el grafiquillo de abajo pues es igual que el anterior, pero las flechas tiran hacia arriba en vez de hacia abajo para un poco intentar dar este sentido al asunto. Entonces, el tema es que hay más diferencia que esto, porque nada nos impide, en el modelo de Viterbi, en el modelo oculto de Markov, no sé si lo he comentado o en algún momento dado lo habré dicho, aunque normalmente se basan solamente en la etiqueta anterior, esto como es muy simple, con el tiempo se han hecho modelos que funcionan con trigramas en vez de con bigramas. Entonces, se basa en las 2 etiquetas previas y bueno, hace que todo sea mucho más grande, pero todavía es manejable porque los ordenadores van siendo cada vez más potentes y demás, y entonces cada vez se van haciendo sistemas más grandes que en principio no siempre significa que vayan a funcionar mejor, pero casi siempre sí. Además, las ganancias que hay en esto de un sistema nuevo revolucionario a lo mejor es que sube 3 décimas el porcentaje de acierto. Entonces, bueno, pues aquí la idea es que no solamente se basa uno en la etiqueta previa, como en el modelo oculto de Markov, sino que pueden ser varias etiquetas previas, incluso pueden ser los tokens, ya no solo el token que corresponde a la etiqueta en concreto que estamos intentando averiguar, sino tokens previos, tokens posteriores, que son conocidos también. Pero en principio las etiquetas posteriores no, porque normalmente se van generando de izquierda a derecha, hay algunos casos de derecha a izquierda, pero no se... bueno, pues como no se han puesto, sí que hay algunos sistemas que a lo mejor se pueden basar en etiquetas posteriores, bueno, lo vemos un poquito después, pero porque sean las etiquetas posteriores que no sean ambiguas, entonces esas sí que se pueden considerar como un dato ya dado porque no van a afectar al cálculo de nada porque están ahí fijas y demás. Y entonces el tema es que todas estas probabilidades que uno se calcula, que son las que van a afectar a que un cierto token vaya a producir una cierta etiqueta y no otra, se pueden ponderar.
sea, a lo mejor es más importante el valor de la etiqueta previa que el valor del token que está 2 veces después, o sea, 2 posiciones posteriores, que a lo mejor también va a influir, pero de una manera mucho menor. Entonces, lo que se hace en estos sistemas es que lo que se entrena realmente son estas ponderaciones. Se dice, bueno, vamos a hacer un cálculo para ver, para cada una de las etiquetas posibles con las que yo puedo tratar, pues hago el cálculo de teniendo en cuenta las probabilidades anteriores, tal, hago la multiplicación y veo qué valor me da, esto en todas las etiquetas, me quedo con la etiqueta que mayor valor me da y esa considero que es la correcta, pero claro, al hacer este cálculo yo les puedo meter ahí un alfa, un beta a los distintos, unos factores de corrección, de ponderación a los distintos valores estos, de tal manera que, bueno, a cada una de estas probabilidades que se juntan para hacer la probabilidad total se les llama características y entonces se intenta ir modificando esto de tal manera que cuando lo entreno voy dando varias pasadas y entonces digo, bueno, ahora a ver, con esta, si yo lo entreno con esta ponderación en concreto, luego los resultados que yo calculo cuando voy a etiquetar un texto que no está etiquetado, bueno, perdón, etiquetan el texto del propio corpus, digamos que les quitan las etiquetas y reetiquetan con lo que se han entrenado y entonces aquello que les dé la máxima entropía la idea al entrenar es hacer la entropía máxima, de tal manera que yo voy modificando las ponderaciones, vuelvo a entrenar otra vez todo el sistema, vuelvo a hacer el reetiquetado y veo la entropía que tiene. La entropía es esta fórmula que está relacionada por la probabilidad de cada etiqueta, aquí es el valor de probabilidad de la etiqueta, por el logaritmo de su probabilidad. ¿Qué ocurre? Que si las probabilidades que asignamos son muy altas, sus logaritmos van, o sea, muy altas, esto se mueve entre 0 y 1. Si son muy altas, el logaritmo va a tender a 0 y el valor de la probabilidad va a tender a 1. Esto siempre es negativo porque el logaritmo siempre va a ser negativo, a no ser que sea exactamente 0, o sea, se mueve entre menos infinito y 0. Y entonces vamos a conseguir, es como que estamos creando un sistema donde no nos sorprende lo que nos está viniendo. Cada vez que nos viene algo basándonos en nuestras ponderaciones y demás, tenemos una probabilidad, o sea, la etiqueta que gana con una probabilidad bastante alta. Es como que el sistema está bien creado, aunque esa probabilidad alta no te está indicando que luego sea la correcta. Pero es como que estás generando un sistema que no se sorprende con lo que va viendo y como que le va cuadrando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que he comentado, cada cambio en las ponderaciones se tiene que hacer todo otra vez, todo. Lo mismo que se hace para el modelo oculto de Markov, el HMM, pues se tiene que hacer en cada una de las pasadas. Yo creo que esto lo vais a ver con Ana cuando entrenéis clasificadores. En Python hay los clasificadores que se llaman, bueno, de Naive Bayes, del Bayes Naive, o no sé cómo traducirlo ahora mismo, pero bueno, infantil o algo así, bueno. Es como la aproximación más sencilla. ¿Cómo se llama, perdón? Redes bayesianas. Las redes bayesanas, sí, pero en Python tienen un modelo que llaman el Naive Bayes y luego está el de Maxent, que son precisamente estos dos que os he dado. Entonces, cuando lo hagáis, veréis como el Naive Bayes que se basa en la probabilidad, o sea, en el teorema de Bayes, de probabilidades condicionadas y demás, pues vais a ver que se entrena rápidamente bueno, lo que vais a ver vosotros probablemente se entrene en unos segundos o a lo mejor un minuto o algo así, mientras que el Maxent vais a ir viendo que va a ir generando poco a poco resultados y va a ir contando cómo ha mejorado la entropía y entonces está paso 1, entropía no sé qué, paso 2, tal, ha subido 3 puntos, paso 4 y normalmente o lo dejas, bueno, normalmente le fijas una serie máxima de pasos o él solo se da cuenta cuando llega a un punto en el que apenas está modificándose el valor de esto y entonces decide que ya con eso pues ya tiene suficiente. Y para el entrenamiento y entonces ya genera así el modelo. Vale, entonces el problema que tienen estos dos modelos que acabamos de ver es que son unidireccionales. Ya os he comentado que van de izquierda a derecha casi siempre, a veces van de derecha a izquierda, pero nunca se puede tener en cuenta las etiquetas posteriores, ya que no se han calculado aún. Hay algunos sistemas que son un poco más listos, que lo que hacen es dar, en plan, pasadas hacia adelante y pasadas hacia atrás y luego hacer una especie de revoltijo allí para calcular qué probabilidades son las correctas. Pero bueno, esto es como una especie de apaño. Entonces hay otros sistemas
que también están basados en estadística y que son los que se llaman CRF, que son los de... condition... ahora se me ha ido. Campo aleatorio condicional. Es que es un poco así. El conditional random field. Y entonces, esto es lo que... Bueno, es una manera que no os voy a explicar exactamente, pero es una manera que sería equivalente al grafiquito previo que ya he puesto un par de veces, que estuviera todo conectado y entonces también se puede obtener información de las etiquetas siguientes, aunque aún no se conozcan, pero digamos que en la fórmula al final aquello va derivando y consigues utilizarlo, porque obviamente es bastante importante el tema de qué es lo que viene antes y qué es lo que viene después también. Aquí en un artículo de esta mujer, de Cristina Toutanova, esta es la que, pues una de las creadoras del Stanford, el etiquetador de Stanford. Pues pone un ejemplo en el que dice, bueno, si se tiene en inglés la frase will to fight, esta que aparece aquí, pues como empieza la frase en un sistema tradicional de los dos previos que hemos visto, pues will, por absoluta y abrumadora mayoría, se va a etiquetar como un verbo modal en vez de que también es la posibilidad de que sea un nombre. Entonces, como es la primera palabra de la frase, no tiene nada, entonces pues tendrá el 99% de que sea modal, pues se etiqueta como el verbo modal. Y cuando vemos el to después, aunque si lo hubiéramos visto antes, probablemente ya íbamos a saber que esto no podía ser un verbo modal, porque después de los verbos modales, si hay un infinitivo, no va con el to y demás y esto, pero para cuando llegamos al to, como se supone que will ya se ha fijado a un verbo modal, en el fondo nos va a dar igual porque to se va a etiquetar prácticamente siempre como la marca del infinitivo, la marca del infinitivo en inglés, independientemente de que sea lo que tiene antes, lo que tiene después, porque es mucho más habitual que se utilice de esta forma, que también es habitual, pero bastante menos, que sea la preposición to, que indique una dirección y demás. Entonces, al no habernos fijado en la etiqueta posterior, etiquetamos inicialmente mal y luego esto ya se queda o sea, ya se va arrastrando este error. Entonces, bueno, en estos sistemas que es como una malla que está... que cubre pues esto, lo que viene antes, lo que va después, pues el entrenamiento es más lento. También se van haciendo varias vueltas y en general todo lo que sea ir avanzando en esto hace que el entrenamiento cada vez sea más lento, cada vez sea más lento. Si en un sistema sencillo de HMM se puede entrenar en segundos o muy pocos minutos, para un sistema de los que hemos visto anteriormente, de los modelos de máxima entropía, pues ya podemos estar hablando de varios minutos, media hora, en esto ya puede ser varias horas. Y entonces luego vienen los que son lo que se llaman de máquinas de vectores soporte y que son las redes neuronales. Son muy parecidas, las máquinas de vectores soporte no son exactamente redes neuronales, pero casi. Y estos ya a la hora de entrenarse tardan días, incluso tardan semanas, porque estos sí que tienen que ir dando muchas vueltas y tienen además una cantidad de cálculos internos que ya no es simplemente la probabilidad de uno por la del otro, sino que, si os acordáis del gráfico aquel de las redes neuronales que tienen muchas neuronitas puestas entre medias y cada una está conectada a todas las siguientes y hay una serie de parámetros que conectan cada una de ellas a todas las siguientes que se tienen que ir calculando cada vez, y esto si tienes en cuenta que las capas de neuronas ocultas, que se llaman las que están en el medio y que no son ni la primera ni la última, pues sí es profundo, que por eso se habla del deep learning, es precisamente porque el tamaño de la capa de neuronas ocultas es bastante grande. Bueno, esto es un jaleo de la hostia y entonces tienen que tirarse pues semanas y demás. Leéis los artículos y es como, empezamos en marzo a esto y para cuando terminó en abril resulta que era mejor. Entonces normalmente también se nota esto en los artículos, en que artículos previos con otras tecnologías te dan una tabla con 30 variantes, aquí hemos hecho el cambio de no sé qué, lo otro y es mejor, y al final vas viendo cuáles son mejores con las distintas variaciones que hacen a cada uno de los subsistemas. En los que son de redes neuronales normalmente esto no ocurre. A lo mejor te dan 2 o 3 cambios que han hecho, pero es que no va para más, porque si no te puedes tirar meses allí simplemente esperando a que el ordenador termine de calcular. Entonces, estos no están metidos dentro de lo que son modelos estadísticos, pero en realidad lo son, porque en realidad, aunque no se está haciendo de ninguna manera
implícitamente o explícitamente, perdón, un recuento de qué etiquetas aparecen con qué tokens o a la inversa, o cuáles vienen antes, cuáles vienen después, al final, tal y como está montado el sistema, en el fondo es lo que estás haciendo, porque estás metiendo al principio las etiquetas, bueno, los tokens, y estás esperando que a la salida te dé una serie de etiquetas, y esto lo vas ajustando con los datos del propio token, perdón, del propio corpus etiquetado, y al final los ajustes que tú haces en realidad es lo mismo que los ajustes que haces para calcular la probabilidad de que un token genere cierta etiqueta o a la inversa. Estos a la hora de entrenarse tienen unas características muy similares a los modelos de máxima entropía, porque en el fondo son ponderaciones. Cada neurona afecta a la siguiente con una ponderación, que es lo que se tiene que calcular. Lo que pasa es que el número de ponderaciones que hay aquí es muchísimo mayor que en cualquier sistema de máxima entropía, y entonces bueno, los resultados son mejores, pero tampoco la hostia, o sea, ligeramente mejores, unas décimas más, y a lo mejor alguno de estos en inglés, medido en algún corpus en concreto, sí que puede superar el 98%, pero están también en el 97%, una cosa así. Bueno, ya os he comentado que necesitan muchas iteraciones sobre el corpus de entrenamiento, habitualmente varios cientos, o esto según el tiempo que tenga el tipo que lo esté creando. Y ya os he dicho que los entrenamientos son larguísimos, pueden durar incluso semanas, y aparte esto también redunda en el hecho de que necesitan unos corpus más grandes. Siempre cuanto más grande sea el corpus, mejor, porque tienes una imagen más fiel de cómo funciona la gramática de esa lengua, pero en este caso es especialmente importante que sean más grandes. Aquí no me suena haber visto ninguno que esté entrenado, es posible que lo haya, pero no me suena haber visto ninguno que esté entrenado con un corpus de menos de 1.000.000 de palabras. Palabras, tokens. Bueno, entonces esto da mejores resultados, pero el problema que tienen, sobre todo, aparte de todo lo que he comentado, de que son mucho más complejos, necesitan ordenadores más potentes, necesitan corpus más grandes, necesitan mayores tiempos de entrenamiento, es que solamente se pueden crear para las lenguas que tengan los recursos disponibles adecuados. Entonces, en la página web, aquella que os comenté de las Universal Dependencies, que no sé si habéis entrado a alguno, que hay un listado ahí enorme con sus banderitas y aparecen los corpus que están disponibles de manera gratuita, accesible, se pueden bajar sin más, son archivos de texto. Ahí ahora mismo hay 76 lenguas distintas ahí. No digo que ahí estén todas las que existen, pero a nivel de corpus que son públicamente disponibles, sí que están prácticamente todos. Hay otros 16 corpus, bueno, a ver, son 76 lenguas, pero hay 129 corpus. En español me parece que hay 3, aunque en realidad sí, hay 3, pero hay uno es muy pequeñito. Está el de Ancora, está otro que es no me voy a acordar ahora, y hay otro que es más pequeño. Hay 3, pero vamos. Y son de 76 lenguas, pero hay otros 16 corpus que van a meter, que aparecen ya allí, que lo están dando los últimos remates, y entonces subirá hasta 90 el número de lenguas distintas. Pero claro, teniendo en cuenta que hay como 7.000 lenguas, tengo aquí el dato de 7.097. Bueno, pues hay cantidad de ellas que no tienen recursos ni parecidos. Por ejemplo, en la Wikipedia hay 303 lenguas ahora mismo, que eso es, bueno, suficiente para tener un corpus, pero no etiquetado, porque lo siguiente, o sea, lo mejor obviamente es tener un corpus etiquetado, pero luego ya el hecho de tener un corpus a día de hoy es fácil, porque nos movemos aquí en Europa con las lenguas nuestras indoeuropeas que se hablan en todo el mundo y parece que son las únicas que existen, sobre todo si le preguntas a los americanos en sus estudios lingüísticos, parece que, bueno, esto ocurre universalmente en todas las lenguas, y todas las lenguas son el inglés. Entonces, sí, es un poco así. Muchas veces parece que el resto no existiera. Esto creo que ya os lo he comentado. Para muchas lenguas, el único corpus así disponible públicamente que hay es la Biblia, que hay hasta, bueno, unas 2.500 lenguas, esto según a quien le preguntes, ¿no? Hay unas 2.500 lenguas que tienen una traducción total o parcial de la Biblia, que según cómo sea la traducción, según cómo de completa, pues suele estar en torno a las 600.000, 800.000 palabras. Suelen ser palabras rarunas, palabras de estas que a día de hoy en español pues suenan a la Biblia, y entonces igual no es el mejor corpus de todos para etiquetar, pero bueno, cuando no hay nada más, si están en no sé qué sitio en mitad del Amazonas o donde sea, donde solamente han llegado allí unos
unos evangelistas americanos con camiseta blanca allí a contarles las bondades de su Dios, pues bueno, si no tienen ni siquiera, posiblemente hay muchas de estas traducciones están hechas para lenguas que es que no tienen prácticamente ni lengua escrita y prácticamente se la han inventado para escribir la Biblia. Entonces, bueno, ese es uno de los corpus que se utiliza, pero no se puede realmente utilizar para estos sistemas entrenados porque debería estar no solamente traducida, sino que además etiquetada. Entonces, para que os hagáis una idea de que estos sistemas son los mejores, pero hay solamente unas decenas de lenguas, si acaso 100, a las que se puede aplicar. Entonces, vamos a ver los principales etiquetadores en español, que son 3 a día de hoy, así que son disponibles públicamente y que además bueno, funcionan para el español. Ya sabéis que la mayor parte de los etiquetadores, cuando llega alguien y hace un nuevo artículo sobre tal, aparte de que el propio artículo está en inglés, es que a lo mejor el etiquetador del que está hablando funciona precisamente para el inglés, que es como la lengua franca de todo esto, de la ciencia y sobre todo para el tema de la lingüística. Entonces, aunque el español es una lengua muy potente, no nos podemos quejar tampoco, pues las diferencias entre el inglés y cualquier otra lengua son muy grandes. Últimamente cada vez veo más artículos sobre chino, se lo están tomando más en serio. Y bueno, pero vamos, a lo que vamos, a los etiquetadores en español. Está uno de los primeros que siguen siendo suficientemente buenos como para seguir utilizándose. Hoy en día es el tree tagger que está basado en un modelo oculto de Markov. Lo que pasa es que tiene también, no lo he puesto aquí, en el tree tagger se llama así porque hace unas estructuras en árbol. Esta es una de las variaciones que os comentaba que están basados, lo modificaré, lo pondré ahí arriba, que están basados no solamente en el sistema de modelo oculto de Markov, sino que además también tiene se crea unos árboles teniendo en cuenta las etiquetas previas y demás, para que en el caso de que haya un token que desconozcamos, pues sabiendo las etiquetas previas nos podamos imaginar cuál es la etiqueta que se le aplica a esto. Esto, para que os hagáis una idea, la modificación de esto hace que la cosa pase del 96 al 96,3. O sea, es como una gran revolución, un gran avance, pero es lo que significa una gran revolución, un gran avance ya desde los años 90. Está la cosa ya muy estancada, ya os he dicho muchas veces que una vez que se llegan ya a estos porcentajes, la diferencia entre un etiquetador automático y un etiquetado hecho por una persona que también se equivoca, pues es cada vez más pequeña. Bueno, estos datos normalmente de precisión se suelen dar en algún corpus, sobre todo los de inglés suelen ser del Penn Tree Bank o a veces el corpus de Brown. Hay una sección que es la sección del Wall Street Journal, que se utiliza mucho en el Penn Tree Bank y entonces es una especie de estándar para decidir si es mejor o peor que otros. El tree tagger lo publicó un Smith, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, un tipo de la Universidad de Stuttgart. Es un etiquetador inicialmente en alemán que luego han ido extendiendo, porque como es un sistema que funciona simplemente, tú le metes un corpus y él ya te hace todo, pues aquello da un poco igual que tú le metas texto etiquetado en alemán, que en árabe, que en francés, que en lo que sea. Ahí tenéis la página principal. Cuando suba, que supongo que será esta tarde, la presentación al campus virtual, estas cosas que aparecen que tienen pinta de enlaces son enlaces. Si queréis, pues podéis clicar. Y aunque me parece que para poderlo clicar lo tenéis que tener puesto en la vista así en grande. Si está en el modo de edición normal, si clicáis ahí, ni aunque le deis al control y a clicar, creo que no se hable nada, lo tenéis que tener en grande y entonces ya sí. Luego está el etiquetador de Stanford, que bueno, lo hizo, esto es obra principal, aparte de otros, de Cristina Toutanova. Esta mujer aparece en un montón de artículos, es una de las que más metidas están en todo esto de los etiquetadores morfosintácticos, y se basa en un modelo de Markov de máxima entropía y tiene algo que ellos llaman una red de dependencia cíclica.
No es exactamente un campo aleatorio condicional de estos que os acabo de comentar, pero es algo que en el fondo es muy parecido. De hecho, lo que suele ocurrir en estos, bueno, en artículos de este tipo y en general de todo, sobre todo esto ocurre mucho en el ámbito de la lingüística, es que llega uno, hace una cosa y le pone un nombre para ver si aquello lo peta y es como, bueno, las redes de dependencia cíclica de Toutanova, ¿no? Y entonces la gente ya como que queda para la historia, aunque muchas veces están haciendo cosas que o igual son lo mismo que ha hecho otro y que le ha puesto otro nombre distinto, o son prácticamente iguales pero no, o son iguales, o no son distintos pero no, es una cosa así que al final no se sabe muy bien. Pero bueno, esta señora lo llamó redes de dependencia cíclica y entonces aumenta, como veis, hasta el 97,24% cuando lo publicó, que era bueno, el mejor de todos los que había en ese momento. Ahí tenéis la página principal. Esta está hecha en la Universidad de Stanford, ahí en la zona de Silicon Valley y demás. Como vais viendo, ya os he comentado, prácticamente todas las cosas que os estoy diciendo son obras de universidades, que si ahora aquí en esta página, la Universidad de Stuttgart, la Universidad de Stanford, bueno, el otro es de la Universidad de Barcelona, hablábamos del sistema close este de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido. En general, esto es algo que históricamente ha sido una tarea de las universidades, sobre todo creo que en algún momento dado os lo he comentado, que muchas veces, a lo mejor a la hora de etiquetar un corpus muy grande, bueno, corpus de Brown, de la Universidad de Brown, de Rhode Island, entonces pues tienen ahí a los estudiantes y demás etiquetando, porque son tareas simples para el que esté formado en ello y bueno, bastante mecánicas. Entonces, bueno, ahí tenéis la página web de la parte de la Universidad de Stanford donde aparecen los datos sobre el etiquetador este. Y también cómo instalarlo, pero esto lo veremos en la segunda hora, cuando hagamos la práctica, a ver qué tiempo nos da, espero que podamos acabarlo. Y luego está el Freelink, que también os he hablado de él bastantes veces, que este es el que está hecho en la Universidad sí, es la Universidad de Barcelona. No sé, igual, la Autónoma. Es que hay varias... ¿Es? Es la Autónoma, ¿no? Es que ahora estaba pensando, es que me parece que es la UAB. Pero es que también hay algunas que están hechas en la Politécnica de Cataluña y alguna cosa que he visto también. En general, bueno, estando allí en varias universidades, igual como aquí en Madrid, pues están unos con otros. Ya veis que aquí hay un tal Lluís Padró, que sí que tiene un nombre como de ser de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero está Stanislavski, que, bueno, el señor, os imagino que señor por el apellido masculino, pues vendrá de algún sitio del este o su familia vendrá de por ahí. Este está basado también en el modelo oculto de Markov, pero le aplica una serie de reglas, os he comentado justo antes, para bueno, eliminar aquellas posibilidades que directamente sepamos que sean erróneas. Entonces la página principal aparece ahí y antes de la pausa, vamos a hacer aunque bueno, bueno, si vamos a mirar la versión que hay en la página web, porque instalarlo en Windows es prácticamente imposible. Aunque está disponible y se puede instalar en teoría, se tienen que instalar una cantidad de cosas y es un jaleo. Yo estuve una semana o más, ya no me acuerdo, yo creo que más. Y lo tuve que dar por imposible y luego resultó que en apenas unos minutos, algo así, se podía instalar perfectamente y funcionaba en Mac y ya habiéndolo hecho ahí, ya todavía en mucho menos tiempo en Linux. O sea, en Linux era como, si esto funciona bien, yo no sé qué problema tienes, pues en Windows no. Entonces, aunque creo que esto lo habéis llegado a ver ya quizá en algún curso previo, el etiquetador del Freelink. La versión online. La versión online, sí. La otra no, ya os digo que no la vamos a ver, a no ser que os interese mucho y tengáis un Mac o un sistema con Linux, porque en Windows es la muerte. Entonces, lo que vamos a hacer, a ver, aquí no se ve, ¿no? Se queda ahí. A ver, un momento. Vamos a poner la pantalla duplicada. Bueno, aquí como no tienen la misma resolución se ve un poco raro, pero bueno, nos va a valer.
Podéis leer el texto, no es importante que lo leáis, pero así más o menos en general lo leéis esto. A ver, lo voy a poner así porque si no ya no cabe. Vale, esta es pues la versión que hay online y entonces pues podemos poner aquí una frase, alguna sugerencia. Alguien que tenga muchísimo interés en analizar una frase en concreto. ¿Jara? Ana. Pues vamos a poner: nadie parece tener mucha curiosidad por este etiquetador. Entonces aquí hay una serie de cosas que vamos a ver ahora sí un poco por encima, que son bueno, algunas características que tienen. Entonces, bueno, aparece aquí, hay distintos tipos, el lenguaje se puede, mira, como veis, esta me parece que son 14 lenguas, esto ya lo comenté, que estaba en español, estaba en asturiano, estaba en gallego, estaba en catalán, en vasco no habían tenido narices hacerlo, y vamos a poner en español. Entonces aquí veis que estas son las etiquetas que ya hemos estado viendo del estándar de Eagles. Entonces, bueno, nadie lo etiqueta como un pronombre indefinido, que es correcto. Parece como un verbo principal en presente de indicativo, tercera persona del singular, lo cual es correcto. Bueno, nadie está indicando que es invariante en cuanto al género y que está en singular. No existe nadies, pero sería igual interesante. Tener, pues es un verbo principal en la n del infinitivo. Aquí veis el cursor también, ¿verdad? Sí. Mucho, pues aparece un determinante indefinido que está en femenino singular. Aquí, bueno, todo esto de aquí azul ya os habéis dado cuenta que son los lemas. Curiosidad, pues es un nombre común femenino singular. Por es una preposición, adposición, preposición. Este es un determinante demostrativo masculino singular y etiquetador es un nombre común masculino singular y la FP que es el punto. Creo que lo ha hecho todo correctamente, ¿no? Nadie parece tener mucha curiosidad. Entonces, hay una serie de características que podéis poner aquí, el tema de los números. Mira, si pongo con esta frase, ya van dos, vamos a ponerlo así. Te lo pone así en distintos... cada frase te la separa, te lo segmenta. Entonces, esto es lo que he comentado algunas veces, que de repente tú escribes 2 con texto y te lo está lematizando con un 2 con número y le pone un identificador de número, que en realidad aquí, pues esto en realidad sería más bien como una especie de pronombre numeral, no lo sé. Pero esto depende de lo de aquí, que es el reconocimiento de números, que ahora mismo, bueno, si lo quito no estoy muy seguro de si ahora ya en principio no le va a poner una Z, yo creo. Pero lo hace muchísimo peor, porque resulta que si pones 2, te lo lematiza como do, la nota musical, pero en plural. Entonces, nombre común masculino plural. O sea, empiezan, cuando le quitas de lo estándar del todo, empieza a tener problemas. No me he fijado el resto si está bien. Bueno, con esta frase ya van, sí. Se puede, bueno, tiene aquí distintas, los checkbox estos para cantidades, porcentajes, fechas y tal, que esto pues hoy es 22, ¿no? 22 de marzo de, vamos a poner el número, 2019 y esto, a ver, qué porcentaje. Y hay un 90% de asistencia. Aquí, por ejemplo, lo está poniendo el número, porque le he puesto que reconozca el número, pero no está agrupando esto como una fecha. Ves que cada vez que pilla un número dice, tate, esto es un número, y le pone una Z, sin más, ahí, a lo zorro, y el 90% igual, marca el 90 por un lado, el por ciento lo marca por otro, y punto. Si le pones el hecho de que las fechas bueno, voy a poner los porcentajes también.
Ahora aquí esto te lo lematiza todo junto como una fecha que le pone el W este. Y bueno, el leva, están puestos las interrogaciones porque es capaz de meter las horas, los minutos, los segundos. Y aquí es el día de la semana, lo que va. Es como la típica fecha que te aparece en los sistemas de... Cuando te imprime la fecha y que decides que te ponga primero el día de la semana, luego tal y luego cual. Y el 90%, como veis también, es una Z y además le pone la Z con la variante de porcentaje. ¿Os acordáis que cuando lo vimos precisamente no se sabía muy bien por qué? Tanto los símbolos de puntuación como los distintos números tenían una variante que estaba en minúscula, el carácter relativo a eso, y la P era de porcentaje y había de unidades, había varios que tampoco no es una... No es algo que realmente yo entienda que diferencia que pueda hacer de bueno que lo etiquete distinto, pero bueno. Luego está pues la detección de nombres de entidades. Si pongo, por ejemplo, ay, ¿cómo era? Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Pues entiendo que Íñigo Montoya lo va a etiquetar como un nombre propio, las dos cosas juntas. El resto pues entiendo que está bien. Y sin embargo, si le quito esto, bueno, y el multiword, esto creo que se aplica, no, o sea, cosas como por tanto y esas. ¿Ves? Si lo ponemos así, como en realidad no conoce, lo más probable es que en el entrenamiento no apareciera nunca ni Íñigo ni Montoya, y como no aparecen, pero aparecen en mayúscula, pues le ponía nombre propio. En este caso, cuando se quita esto, fijaos que Íñigo lo etiqueta como un adjetivo, es un tipo de Montoya, que es el Montoya Íñigo, como si fuera un modelo de coche o algo así, y Montoya debe de ser que entiende que hay un verbo por ahí que es montollar, o algo así. De hecho, bueno, está, sí, en el presente de indicativo tercera persona, o sea, sería un verbo como montollar. Y además que se escribe en mayúsculas por algún motivo. Claro, esto cuando le metes cosas raras que no es el léxico normal y corriente del español, pues empieza a hacer cosas raras. Ya, pero si tienes en cuenta, si tienes un corpus etiquetado de 500.000 de palabras, pues es bastante probable que no aparezca ni Íñigo ni Montoya en todo ese... Otras palabras como mesa o lámpara, pues es más probable que sí que aparezcan que no un nombre propio que hay. Esto os comenté que pues en la RAE aproximadamente hay unos 89.000 lemas de palabras que se entienden que son comunes en el sentido de que no son nombres propios, ¿no? De que aparezcan más o menos porque muchas de ellas están desusadas y realmente de comunes no tienen nada. Pero si analizas la Wikipedia, hay, bueno, la Wikipedia encuentra como 64.000, menos de 65.000 de estos 89.000 lemas posibles, pero tiene 3 millones de nombres propios. O sea, y estos 3 millones de nombres propios aparecen en el texto, bueno, que yo analicé, que me corto cosas, de 230 millones de tokens o algo así. Y entonces hay 3 millones que muchos se van repitiendo y tal, pues yo qué sé. Si miráis la página de la Wikipedia de Argentina, aquello parece que es el Don Quijote de la Mancha, porque son páginas y páginas y páginas. Esto de los argentinos enrollándose de su propio país es cierto. Si vais a la Wikipedia lo comprobáis perfectamente. Creo que en muy pocos artículos hay más grandes que este. Vale, entonces, bueno, la detección de multipalabras son en plan locuciones. Vamos a poner alguna cosa como por tanto. Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, y por tanto. Imagino, no estoy muy seguro, pero imagino que por tanto lo etiquetará como una locución. Pues no lo etiqueta como una locución. A ver si pongo por aquí un ya que tú mataste a, bueno, mi nombre es Íñigo, ya que tú mataste a mi padre. Vamos a cambiar la frase, lo que haría cualquier doblador.
Mira, ves, por ejemplo, ya que lo etiqueta como una conjunción subordinada, ambas cosas juntas, ¿no? No entiendo por qué, bueno, por tanto lo podría, igual si pone por lo tanto sí que lo reconoce. Y si pones como después. Es posible también, vamos a ir probando. Mira, ves, por lo tanto sí que lo reconoce. Y bueno, esto es la notación del sentido, esto es lo que os comentaba de los nombres propios que ponían que si eran topónimos, antropónimos, tal. Bueno, vamos a poner esto. Esto yo no lo he usado demasiado, ¿eh? Solamente cuando me desesperaba. No, pues esto es otra cosa. Realmente... Ah, no, esto... es que hay alguno que tiene que ver con WordNet. ¿Perdón? ¿Ambos qué? Ahí estamos, estaba yo diciendo, digo, ¿qué es esto de V? Sí, es verdad. Sí, el sentido en el WordNet te lo identifica y entonces como, bueno, normalmente no sabe exactamente cuál de los sentidos es, a veces te los etiqueta con todo, ya vais aquí tener la cantidad de... De hecho, esto es clicable y me lleva a WordNet. Mira qué bien. Esto realmente no lo había visto. Luego aquí hay cosas como que se puede poner también, tema fonético, ¿esto dónde está? Aquí. Se puede poner una codificación fonética a nivel fonológico. Bueno, voy a quitarlo del WordNet este. Estos son caracteres Samba que se llaman, que son los caracteres que se utilizan para no meter caracteres extraños que no aparezcan en el conjunto de caracteres típicos de la lengua inglesa, entonces por eso aparecen cosas con mayúscula, tal. No sé si esto lo habéis llegado a ver en fonética, el tema de que está el de la API, bueno, la IPA según la Asociación Fonética Internacional, o la AFI, perdón, o la IPA. Estos son otro tipo, pero bueno, es también a nivel fonológico, no veréis cosas como que las Ns, no sé exactamente, si visteis por ejemplo que las consonantes nasales tienen un punto de articulación que depende de la siguiente consonante y cosas de estas, aquí no te lo marca. Y luego aparte de esto se pueden hacer, mira, si hacemos un full parsing de este, hace los componentes sintácticos. Y entonces, aunque hay veces que hace cosas un poco así, pero bueno, mira, por ejemplo el verbo dice que es parecer tener, que tiene sentido, nadie aquí, un sintagma nominal, un pronombre tal, aquí tiene un sintagma nominal que es mucha curiosidad, este parece que lo hace bien. Y este etiquetador, que va dentro de por este etiquetador, pues vale perfectamente. Uy. Y el resto, pues más o menos un poco igual. Pues aquí el con, vale, que es de un sintagma preposicional, que tiene la preposición y un sintagma nominal, formado por el demostrativo esta y el nombre frase. Aquí lo de, bueno, ya van, este es el grupo, o sea, el verbo con el sintagma nominal, tal, bueno, un poco así lo típico. Esto para muchas aplicaciones viene muy bien, incluyendo esto ya lo vimos, por ejemplo, cuando estuvimos viendo el tema de los traductores automáticos, que si haces un análisis sintáctico previo y eres capaz de hacerlo en las dos lenguas, pues el orden de las palabras y estas cosas pues hace que sea todo mucho más directo. Y bueno, creo que con esto lo vamos a dejar, hacemos el descanso y luego ya nos ponemos con la práctica. Muy bien, pues os espero en eso, 10-15 minutos. Son ahora mismo, tengo yo y 32.